Estaba esperando un poquito más y dije, bueno, vamos a esperar a ver algo. Vamos a ver algo. Esta semana, estuvieron viendo, hablando acerca de la pasión, ¿verdad? De lo que pasó Jesús y algunos personajes que nos enseñaron a nosotros algunas cosas que nosotros debemos hacer. Y hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Pero antes de empezar, yo quiero que nosotros inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Dios, amado Padre que estás en los cielos, santificado sea, Señor, tu nombre. Señor, estamos aquí nuevamente pidiéndote delante de tu presencia, Señor, que tu Espíritu nos acompañe para este tema, Señor. Que tú bendigas a todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, y que tu Espíritu, Señor, nos pueda mover a aceptar y a creer en el sacrificio que tú hiciste para salvarnos, Señor. Queremos que todos salgamos bendecidos, Señor, mediante tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El poder de su resurrección es la esperanza de nuestra resurrección cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Ahora, yo no sé si ustedes alguna vez se han hecho una pregunta: ¿por qué Jesús fue crucificado? ¿Por qué razón? La hermana hizo una pregunta ahí y los niños contestaron bien. Pero ¿por qué crucifixión? Había una ley que Dios había dicho en Levítico 24:16, que dice: el que blasfeme el nombre de Jehová morirá irremisiblemente. Toda la congregación lo apedreará. Sea extranjero o natural, morirá el que blasfeme el nombre. Esta ley era la que tenía que cumplir el pueblo de Israel si alguien blasfemaba el nombre de Dios. Nosotros encontramos en Juan 10, 30 al 33, una de las causas por la cual el pueblo de Israel quería matar a Jesús. Dice, entonces Jesús dijo en Juan 10, 30 al 33, dice: el Padre y yo uno somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedrearéis? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, cualquier persona que se quiera hacer pasar por Dios está blasfemando. Pero ya vimos que la ley decía que cualquiera que blasfemara el nombre de Dios tenía que ser apedreado. La razón por la que ellos tomaron piedra para apedrear a Jesús es porque ellos consideraban que Jesús estaba blasfemando, porque siendo hombre se hacía Dios. Pero la pregunta que yo hice fue: ¿por qué entonces, si la ley decía que tenía que ser apedreado, por qué entonces murió crucificado? En Juan 19, 7 al 9, nos dice así: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, él debe morir. Esto le dijeron ellos a Pilato, cuando Pilato le dijo a ellos: mátenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Entonces esto fue lo que ellos respondieron a Pilato: le dijeron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley, él debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora, cuando Pilato oyó estas palabras, tuvo aún más miedo. Entonces, entró en el pretorio otra vez y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Cuando él escuchó que ellos dijeron que se hacía Dios, que era hijo de Dios, entonces él sintió temor y dijo: ¿y de dónde vienes tú? Pero Jesús no le dio respuesta. O sea, ellos están diciendo a él, como él blasfemó, la ley dice que él debe morir. Pero ellos debieron decirle a Pilato que deberían apedrearlo, porque eso es lo que la ley mandaba. Mateo 27, del 20, 22 y 23 dice: entonces los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado.
La pregunta es, ¿por qué ellos no dijeron sea apedreado para cumplir con la ley que ellos estaban diciendo a Pilato que tenían que cumplir? Y el procurador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo, sea crucificado. Ahora, la crucifixión para los romanos no tenía el mismo significado que tenía para el pueblo de Israel. Porque los romanos utilizaban la crucifixión como castigo y para humillar a la persona que estaba condenada a muerte. Pero para el judío, ser colgado era diferente, tenía un significado diferente. Y vamos a ver más adelante cuál es el motivo de que ellos querían crucificar a Jesús. Mateo 27, 62, 63. Al día siguiente, esto es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que mientras aún vivía, aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Entonces, una de las razones por las que ellos querían que Jesús fuera crucificado era porque ellos habían escuchado que Jesús dijo que después de 3 días iba a resucitar. Entonces, ¿por qué Jesús fue crucificado? Ellos tenían en la mente esto, de que, bueno, él dijo que iba a resucitar. Entonces, si iba a apedrear, tenía la oportunidad de resucitar. Pero vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 21 y 21-23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminará la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Entonces, ellos lo que querían era que Jesús, como había dicho que iba a resucitar, al ser colgado en una cruz, fuera maldito por Dios y no pudiera cumplir con su resurrección. Ese era el enfoque que el pueblo de Israel tenía. Por eso ellos no mandan a apedrear a Jesús, sino a que lo crucifiquen para que sea maldito por Dios. Por eso te van a encontrar que los apóstoles, los editores de la Biblia, dicen, maldito todo aquel que es colgado en un madero, que Jesús se hizo maldición por nosotros. ¿Verdad? Entonces, el punto principal que ellos tenían era que Jesús no cumpliera con lo que había dicho de resucitar. Ahora, vamos a ver Lucas 18, 32, 34. Que Jesús tomando a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todo lo que a Jesús le pasó ya estaba escrito ahí. Ahora nosotros vamos a ver que algunas de las cosas que se cumplieron cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Porque será entregado a los gentiles y será escarnecido, injuriado y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendían nada de esto. Esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. O sea, Jesús le habló a los discípulos varias veces diciendo que iba a ser maltratado, que iba a ser muerto, pero que iba a resucitar el tercer día. Mientras que los discípulos no entendían, los enemigos de Jesús estaban entendiendo. Estaban entendiendo entonces, creo que me leí sin presentarlo. Juan 19, 31, 34, 36 dice, entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación y para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, recuerden que la ley decía que no podía permanecer el cuerpo colgado. Entonces, pues era el gran sábado, dice, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado. Luego los soldados quebraron las piernas al primero y después al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. Lo que queda claro que esa era, como quien dice, el acta de defunción de Jesús, de que había muerto. Con eso fue que ellos probaron que ya él había muerto. Juan 19, 36 y 37 dice, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliese la escritura que dice, ninguno de sus huesos será quebrado. Ya eso estaba profetizado, que a Jesús, ninguno de sus huesos iban a ser quebrados. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaba. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar esa escritura? En Éxodo 12, cuando se está celebrando la primera Pascua, que estaban en Egipto,
Dios le dijo, será comida en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de la casa, tampoco quebraréis ninguno de sus huesos. Recordemos que Juan presentó a Jesús como el Cordero de Dios. Lo que quiere decir que ese Cordero Pascual representaba a Cristo. Y lo que pasaba con ese Cordero Pascual era lo que le iba a pasar a Jesús. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán el que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por el hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. O sea que todo lo que estuvo escrito ahí en el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. Ahora, miren la hermana cuando estuvo dando a los niños la historia, ¿verdad? Ella le hizo esa pregunta, le dijo, ¿era necesario que Jesucristo muriera? ¿Era necesario que Jesucristo muriera? Miren lo que dijo Jesús, y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Entonces, era necesario que Jesucristo muriera y que resucitara al tercer día. Ahora nosotros vamos a ver las razones por las cuales era necesario que Jesús muriera y que también resucitara. Y para ello nosotros vamos a ir a Levítico 16, del 7 al 9. Y vamos a ver algo que se hacía en el santuario, que era ya una fiesta que se hacía al final de año para limpiar los pecados de todo el pueblo. Levítico 16, del 7 al 9 dice, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión. Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Luego Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. Entonces Jesús representa a ese cordero de dos que se llevaban, ¿verdad? En el día de la expiación Jesús representaba a uno de ellos. Y dice aquí que ese cordero se le iba a ofrecer por sacrificio por el pecado. Entonces Jesús, que es el sacrificio, tiene que morir por el pecado de cada uno de los seres humanos. Por el pecado de cada uno de ellos. Porque la razón es que Jesús tiene que cargar nuestros pecados. Y vamos a ver más adelante las razones. Dice Isaías 53, del 13, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Por él fue herido, por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, Jesús tenía que morir para que todos nuestros pecados sean transferidos sobre él. El pecado, hermanos, Dios no perdona el pecado, pero el pecado no desaparece. El pecado tiene que ser transferido. ¿Por qué? Porque la ley demanda la muerte del que viola la ley. Si usted viola la ley de Dios, la ley demanda su vida, que es la sangre. Si la Biblia dice que en la sangre está la vida. O sea, por eso cuando usted ve que Jesucristo dice que dio su sangre, es porque dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, Dios lo que hizo fue que cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro pecado, entonces, cuando nosotros lo confesamos, lo estamos poniendo sobre Jesucristo, quien murió por nosotros. La muerte de Cristo murió, es la que nosotros merecemos. Ahora vamos a ver otro punto. Levítico 16, 21 y 22 sigue hablando del día de la expiación, que es donde se borraban los pecados. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades. Fíjense, habían dos animalitos. Uno de ellos era sacrificado y entonces
el sumo sacerdote, que en ese caso era Aarón, ponía la mano sobre el cordero que se iba a sacrificar. Todos esos pecados del pueblo que habían entrado todo el año en el santuario, entonces eran puestos sobre ese cordero que es sacrificado, que representa a Jesús. Pero había otro animal que no se sacrificaba. No se sacrificaba. Entonces aquí dice que Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. O sea, ese era el que no se mataba. Y confesará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. O sea, Jesús carga con nuestros pecados, ¿verdad? Pero ahora, según lo que nos muestra el santuario en el día de expiación, todos los pecados que Jesús cargó de nosotros, tiene ahora que transferirlo sobre otro ser. Así como lo muestra este día de expiación, todos los pecados que nosotros confesamos, todas las personas que se salven, entonces todos los pecados de esa persona van a ser transferidos a otro lugar. Dice, luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Aquel macho cabrío llevará sobre sí a una tierra inhabitada todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ese macho cabrío era tirado por el desierto hasta que muriera por allá, pero él moría, alguien no lo mataba a él. Ahora vamos a ver la razón entonces por la cual Jesús tenía que resucitar. Si Jesús no resucita, ¿cómo los pecados que Jesús cargó lo podía transferir? Porque tiene que ser un sumo sacerdote que hiciera esas cosas. Era Aarón, el sumo sacerdote, cogía el símbolo de los corderos, a uno lo mataba, confesando los pecados de todos, porque ese cordero dio su sangre, ¿por qué? Por la paga del pecado, que es muerte. Entonces se muere cumpliendo con lo que la ley exige y ahora lo va a transferir a otro. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que resucitar entonces? Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 8, 1 y 2. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, necesitábamos un sumo sacerdote para que los pecados que Jesús cargó lo pueda transferir al macho cabrío vivo, ¿verdad que sí? Si Jesús no resucita, ¿quién iba a transferir los pecados? No había quien lo iba a transferir los pecados. Ahora, vamos a ver Mateo 28, 1, 2, 5 y 6. Después del sábado al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y he aquí hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Así como dijo: venid, ved el lugar donde estaba puesto. Entonces Jesús ahora tenía que resucitar para poder seguir cumpliendo con el rito de transferencia. Ya él cargó nuestro pecado, ahora él necesita ser el sumo sacerdote, pero tenía que resucitar. Por eso él dijo: es necesario que muera, pero también que resucite. Era necesario todo esto. Entre tanto que ellas iban, Mateo 28, 11 al 15, he aquí algunos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados, diciendo: de sí, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos y os evitaremos problemas. Ellos tomaron el dinero e hicieron como habían sido instruidos. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, cuando Jesús resucitó, los soldados fueron y le dijeron a los sacerdotes lo que había pasado. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Creyeron en la resurrección?
¿Ustedes se recuerdan en la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué estaba pidiendo el rico? El rico estaba pidiendo, si uno viene de los muertos y habla a mis hermanos, ellos oirán. ¿Qué le dijo Abraham? Aunque resucite alguien de los muertos, no se persuadirán. No se van a persuadir. Entonces, esa parábola estaba cumpliéndose todo ahí, porque ellos, cuando Jesús resucita, ellos no creyeron. Entonces, ¿qué hicieron? Sobornaron a los guardias para que digan que se durmieron y que entonces los discípulos se robaron el cuerpo. Pero Jesús no volvió a aparecer. ¿Cómo se creyeron esa mentira? No volvieron a ver a Jesús, los enemigos de Jesús. Solamente los seguidores de Cristo volvieron a verlo. Y dice ahí que eso se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos no creen todavía. Aparecen algunos que han aceptado el mensaje, pero otros no. Como nación. Marcos 16, 9 a 14. Una vez resucitado Jesús, muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ya Jesús le había dicho que él iba a morir y que iba a resucitar. Pero ellos, mientras que los enemigos de Jesús estaban pendientes a que Jesús resucitara el tercer día, ellos no. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no creyeron. Mientras que los enemigos dijeron, cierra la boca, le vamos a pagar para que tú no digas nada. Ellos creyeron, pero no aceptaron. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco ellos le creyeron. ¿Ustedes creen en la resurrección de Jesús? Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Hoy nosotros estamos aquí hablando de esto, pero habrá alguien que no cree en el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos transfiriendo los pecados a Cristo para que Él pueda entonces transferirlo a otros? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no confesamos nuestros pecados? Nuestros pecados no van a ser transferidos a ningún lado. Y al no transferirlo, entonces nosotros vamos a tener la paga. Por eso es que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros no hacemos la transferencia de nuestro pecado, nosotros vamos a pagar la consecuencia. Pero Cristo hizo ese sacrificio para que nosotros entonces podamos vivir, tener vida eterna. Amén. Miren aquí lo que yo les estaba comentando. Los enemigos estaban atentos a la resurrección que sería el tercer día. Ellos creyeron en la resurrección, pero no la aceptaron. ¿Y cómo estaban los discípulos? Tristes, llorando, decepcionados por la muerte de Jesús y sin esperanza. Porque ustedes se acuerdan que los que iban por el camino de Maús dijeron, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pensaban, no estaban seguros, no tenían esperanza. ¿Por qué? Porque el que ellos tenían esperanza lo acababan de matar. Porque estaban esperando un reino terrenal. No creyeron en la resurrección. No creyeron, a pesar de que las mujeres se lo dijeron después, los 2 que iban por camino de Maús, ellos lo creyeron, pero después lo aceptaron. Después lo aceptaron. 1 Corintios 2, 7 y 8. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio. Miren qué importante es esto. La sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, el enemigo, hermanos, si hubiese conocido el misterio, no iban a intentar matar a Jesús. Pero cuando ellos entonces, el misterio fue revelado, ahora se arrepintieron de haberlo matado. Dice aquí, si ellos lo hubieran conocido,
nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mientras que en la cruz los enemigos estaban contentos, los apóstoles estaban tristes porque no entendían el misterio todavía. Pero ahora que nosotros estamos aquí y entendemos el misterio, ¿cómo debemos estar? ¿Contentos o tristes? Debemos estar contentos. Gracias a Dios por el sacrificio que hizo, porque ese sacrificio es que me va a librar a mí de la muerte eterna. Amén. Yo no sé aquí quiénes están bautizados, quiénes no. ¿Quiénes han aceptado ese sacrificio, quiénes no? Mira ahora, Marcos 16, 15 a 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? Son buenas nuevas, ¿verdad? Son una buena nueva. Son una noticia buena. Entonces el evangelio, el apóstol Pablo dice que él lo había enseñado y que él dice que Cristo murió por nuestro pecado, que fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Entonces la buena noticia es que Cristo, a pesar de que murió por nuestro pecado, también resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para poder transferir nuestro pecado a otro ser. ¿Qué ser será ese que lo va a hacer? El que representaba el macho cabrío, Azazel, que quedaba vivo. ¿Quién es ese? Ese es Satanás. Ese macho cabrío representaba a Satanás, quien al final todos los pecados de los salvos van a ser transferidos hacia él. Todos van a ser transferidos a él, porque él fue el causante. Él fue el causante. Dice Jesús aquí, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, en esta condición que hay aquí, si usted quiere ser condenado, solamente no tiene que creer. Ya, simplemente dice ahí, si usted no cree, ya usted es condenado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya es condenado, dice. El que no cree ya es condenado. Entonces tenemos dos opciones. Romanos 6, del 3 al 5 dice, ignoráis, aquí vamos a aplicar el bautismo, ignoráis que todo lo que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Entonces, cuando nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, yo creo, entonces ¿qué yo debo hacer? Confesar eso. Dice, ignoráis que todo lo que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados, entonces cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos identificando con la muerte de Jesús. Dice, nos identificamos con él en la semejanza de su muerte. También entonces lo seremos en la semejanza de su resurrección. Mientras que ahora el bautismo es un símbolo, al final va a ser algo literal. Porque vamos a sufrir la primera muerte. No sabemos si vamos a estar aquí vivos cuando el Señor venga. ¿Verdad? No lo sabemos. Pero si no llega entonces la muerte, tenemos la esperanza entonces de que Él nos va a resucitar. Amén. Pero ¿qué debe pasar primero? Debemos creer y ser bautizados, dice el Señor. Muchas personas dicen, bueno, la luz de la cruz no se bautizó. Pero yo le pregunto, ¿alguno de ustedes está ahora mismo crucificado? ¿Está atado o en una silla para ser inyectado por la pena capital, la inyección letal esa que le ponen? ¿O alguno de ustedes está preso que no puede recibir una visita de algún pastor que lo pueda bautizar? No, el ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad de bautizarse porque estaba colgado ahí. Pero ya el ladrón en la cruz, fíjense que tal vez la Biblia no nos dice todo lo que el ladrón sabía, pero él de saber que mientras él estuvo preso, él debió haber escuchado a Jesús, porque la petición que él le hace a Jesús era de que él tenía un conocimiento. Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que él sabía que Jesús volvería, porque Jesús estaba colgado también con él. Entonces él está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, el ladrón en la cruz ya había oído el mensaje y él lo aceptó,
allá, pero no tuvo la oportunidad de bautizarse. Eso no es una excusa para nosotros esperar que estemos agonizando, porque usted no sabe si usted va a agonizar y va a durar tiempo. ¿Qué va a pasar? Yo no sé si cuando yo salga voy a llegar a mi casa. Pero le pido a Dios que me acompañe, ¿verdad? Amén. Jesús le dijo, Juan 25:26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aquí está la promesa. Si usted muere, pero usted cree en Jesús, usted vivirá. Amén. Esta es la promesa. ¿Estamos dispuestos a creer en Jesús? Amén. ¿Alguien no quiere creer en Jesús? Si hago la pregunta, nadie va a levantar la mano. Ahora, levante la mano los que no quieren creer en Jesús. Todos quieren creer. Porque Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Y nosotros no queremos morir. Fíjense que en una de las clases sabáticas estábamos hablando acerca de eso. Y a veces, y yo hice el comentario porque yo escuché algo que una persona que dijo que no entiende a los cristianos. ¿Por qué no entiende? Dice, es que los cristianos dicen que morir en ganancia en Cristo. Pero cuando están enfermos, están pidiendo a Dios que los sane. ¿Verdad? Entonces yo no entiendo, porque si morir es ganancia, usted debe estar contento, porque va a ganar. Pero el apóstol Pablo dice que está muy estrecho entre el morir o vivir. ¿Verdad? Porque él dice, si es para la causa, muchísimo mejor. Muchísimo mejor si está con Cristo. Pero él dice, si estar por la causa es bueno, tengo que estar vivo. ¿Verdad? Para seguir en la causa, en la predicación del Evangelio. Y todo aquel que vive, está hablando a nosotros, que estamos vivos ahora, y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta, ¿crees esto? ¿Creen eso ustedes, hermano? Ahora, hay alguien aquí que todavía no ha tomado la decisión de creer y ser bautizado, o tal vez ha creído y no ha tomado la decisión, no sé por qué. Tal vez usted dice, bueno, mira, yo tengo que arreglar algo, pero si no le da tiempo a arreglarlo, ¿qué va a pasar? Si no le da tiempo a arreglarlo, ¿qué va a pasar? Cuando yo me bauticé, yo tenía ¿cuántos años? Yo me bauticé en el 2017, el 25 de marzo de 2017. Pues ya yo tenía 3 meses loco que me bautizara. 3 meses duré loco que me bautizara. Pero yo tenía que esperar la campaña. Vino una campaña, esperar allá, pues yo me quería bautizar más. Y yo tenía deuda que yo no podía pagar. Pero eso a mí no me impidió, déjame yo primero pagar mi deuda para bautizarme después. Y si yo me moría, la deuda se iban a saltar sola. Se iban a saltar sola porque ya el que se muere no paga. El que se muere paga. El que se muere no paga, ya está salda. Pero entonces yo digo, si yo me muero, la deuda se salda, la deuda terrenal se paga, pero la deuda del pecado, esa yo no lo puedo pagar. ¿Por qué? Porque si yo retrasaba el bautismo, entonces esa deuda la debo pagar yo mismo con mi vida. Entonces cuando yo conozco el mensaje, yo estaba desesperado porque me bautizaran. Y si en esos 3 meses que yo quiero bautizarme me pasa algo, por lo menos ya yo sabía que yo me quería bautizar. ¿Verdad que sí? Ya yo estaba con la deuda en la cruz. Ya si yo no me bauticé fue porque no me bautizaron lo de la iglesia. Y ellos fueron que retuvieron mi bautismo. Entonces, hoy usted tiene esa posibilidad. Hoy te puede bautizarse, hermano. No espere que yo tenga que resolver algo allí. Usted lo puede resolver en el camino porque usted no sabe el día de su muerte. Usted no sabe, no conocemos, mire, no sabemos el día de la venida del Señor y no sabemos el día que nosotros vamos a dormir. Esas son 2 cosas que nosotros no sabemos. Cuándo vamos a morir ni cuándo el Señor viene. Entonces, el Señor dice, velad porque no sabéis a la hora que Él va a llegar. Entonces, yo hago llamado hoy. Si alguien quiere, podemos orar por él para que pueda tomar esa decisión, hermano. Amén. Amigos que nos están visitando.
aquellos que nos están viendo en las redes sociales también, si no han tomado la decisión, hoy es el día. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor está a la puerta y llama. Y si usted abre, Él va a entrar. Si usted abre, Él va a entrar. ¿Y qué va a hacer? Va a cenar con nosotros. Amén. Y si vencemos, ¿qué nos va a dar también? Nos va a sentar en su trono como Él se ha sentado en el trono del Padre. Entonces, el Señor nos está dando a nosotros esa oportunidad hoy. Tiene tiempo dándonos a nosotros, pero nosotros a veces dudamos para tomar la decisión. Y a veces creemos que nosotros somos tan malos que Dios no nos va a perdonar. A veces creemos eso. Oh, no, yo soy demasiado malo. Es que yo no puedo aguantarme a esta tentación. No, hermano, miren. Antes de este tema, yo iba a traer un tema diferente. Porque no sabía, me habían invitado, pero yo no sabía cuál era el tema. Entonces me invitan y yo salgo un tema. Y el tema que yo iba a traer, hermano, era de un rey de Israel. Le voy a contar un poquito nada más. Si usted lee todo lo que hizo ese rey, todo lo que hizo ese rey, es el rey Manasés. Usted busca al rey Manasés por ahí, ustedes van a ver todas las atrocidades que hizo ese rey. Ese rey, mire, era divino, practicaba la magia, mataba a los hijos, lo echaban en el fuego. Entonces Dios se enojó con la nación y lo llevó cautivo. Pero allá, cuando se vio una angustia, ¿sabe qué hizo él? Oró a Dios. Oró a Dios. Y dice que se humilló mucho ante Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Ah, no, tú hiciste todo muy malo. Tú mataste a tus hijos. ¿Eso fue lo que Dios dijo? No, le hace eso. Miren, Dios dice que oyó su oración. ¿Sabe qué hizo? Lo devolvió al rey otra vez. Y entonces Manasés reconoció que Jehová es Dios. Y entonces todas esas cosas que él estaba haciendo mal, él dejó de hacerlas. Entonces todos los lugares altos y todas esas estatuas y todas esas imágenes que él había hecho y que le había puesto en el santuario del Señor, entonces cuando él reconoció que Dios era su Dios, entonces lo que hizo fue que la quitó toda y limpió todo eso. ¿Y qué empezó a hacer? Entonces empezó a hacer lo que tenía que hacer. Y mandó al pueblo que antes lo había hecho que se desviara, ahora dijo, ahora vamos a servir a Jehová. Ahora vamos a servir a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios, ¿usted sabe lo que es la gracia de Dios? Mucha gente no entiende lo que es la gracia. Y han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Ah, yo hago lo que sea porque yo soy salvo por gracia. No es así, hermano. La gracia de Dios es una oportunidad que Dios nos da a nosotros para que nosotros vivamos. Para que nosotros vivamos. Porque nosotros merecimos morir, ¿o no? Sí. Nosotros merecemos morir, pero Dios, entonces, con su gracia nos dice, mira, yo te doy la oportunidad de tu vivir. Pero ¿qué tú tienes que hacer? Creer en el sacrificio de Jesús. Pero ¿cómo usted va a demostrar eso? Usted viene y se bautiza, hermano. Porque usted ahora lo que va a confirmar que usted está creyendo en eso. En el sacrificio de Jesús. Entonces, yo le digo hoy, como el tema decía, se sacrificaba un cordero que representa a Jesús. Él carga con todos nuestros pecados, pero ese pecado es transferido entonces. Pero si usted no toma decisión, usted va a cargar con su pecado, hermano. Y eso lo digo yo también. Si yo empiezo, sí, yo soy salvo por gracia, o yo hago esto, y no confieso mi pecado me va a hacer que yo sea consumido. ¿Entienden? Entonces, último llamado que voy a hacer. Fíjense, último. ¿Alguien quiere hoy aceptar al Señor? Puede venir aquí adelante. Podemos orar por él para que Dios entonces vaya trabajando en su corazón. Y usted cualquier día de esto, una campaña, o usted le dice, yo me quiero bautizar y aceptar el sacrificio de Cristo. No tenga miedo. ¿Usted sabe cuántas veces yo me paré en la campaña? Eran 7 días, 7 días me paré. 7 días. Ya no, lo que se pararon no se volvieron a parar. Me tuvieron que decir. Porque yo todos los días me paraba, porque es que yo quería bautizar. Entonces, hermano, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si nadie quiere tomar la decisión hoy, nadie quiere que oren por él, solamente una oración vamos a hacer. Ponte de pie. Ponte de pie y solamente vamos a orar por ti. Para que el Señor vaya trabajando en ti. ¿Nadie quiere tomar esa decisión, hermano? Amigos. ¿Nadie quiere que oren por él? Hermanos, amigos,
A veces nosotros, alguien nos dice, no te pares. Otra vez te quiere parar. Ustedes creen que hizo Nicodemo, ¿verdad? Anoche. Nicodemo fue de noche para que nadie lo viera. Para que nadie lo viera. ¿O usted quiere hacer escondido? Que nadie lo vea. Va a ir de noche a Jesús. Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces nosotros, lo que Dios nos está dando es una oportunidad de vivir por la eternidad. Porque cuando yo pregunté, nadie quiere morir, ¿verdad? Nadie quiere morir. Y entonces Dios nos está dando esa oportunidad hoy de que podamos vivir eternamente. Entonces vamos a orar. Inclinen su rostro, hermano. Que quiera estar de pie, pueda de rodillas. Vamos a orar entonces para que el Señor nos dé perdón y esos pecados puedan ser transferidos y nosotros no carguemos con ellos. Bendito Dios, amado Padre que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, por haber enviado a tu Hijo como propiciación para nuestro pecado, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, en el cual todos nuestros pecados, Señor, son llevados para ser transferidos, Señor, para librarnos de la muerte. Mira, Señor, aquí sé que hay personas que tal vez tengan miedo, que tal vez estén esperando algo para tomar esta decisión, pero tú conoces su corazón, Señor. Dale la oportunidad de que puedan tomar esta decisión para que también sean salvos, Señor. Te pedimos que todos salgamos bendecidos aquí, Señor, que tengamos claro, Señor, el plan que tú has diseñado para nosotros, para salvarnos, Señor. Que tú lo que quieres es lo mejor para nosotros. Pero a veces nosotros, Señor, amamos las cosas de este mundo y no queremos soltarlas. Pero queremos que tú nos des fuerza, Señor, para soltar esas cosas. Y que puedas darnos la fuerza también para permanecer en tu palabra. Te pedimos, Señor, que toque los corazones de aquellos que también verán este mensaje por las redes sociales. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros le damos las gracias al hermano Carlos Martínez. Gracias, amén. Amén, amén, ok.